Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de Fisio Online. Siempre estoy aquí para ayudarte, darte consejos y enseñarte sobre cositas de maternidad y de pediatría. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo amamantar al bebé, los beneficios que tiene la lactancia y diferentes posturas que puedes adquirir dando el pecho a tu bebé. Lo primero, ¿cómo amamantar al bebé? Pues si ya has decidido dar el pecho, lo primero que tienes que hacer es saber cómo colocar al bebé. En otros vídeos te lo cuento, la postura ideal para que tengas una correcta lactancia y que no te genere grietas, que no te duela, etcétera. Y saber, pues bueno, cómo funciona el bebé, que hoy en día se hace la lactancia a demanda, especialmente ese primer mes, 2 meses de vida del bebé, que cada vez que tenga hambre se le da y nunca se apura más de 3 horas durante el primer mes sin darle de comer. Si está dormido, se le despierta. ¿De acuerdo? Eso lo primero. Los beneficios. Disminuye la mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque tiene mogollón de anticuerpos y le va a dar muchísima inmunidad. Por lo tanto, va a hacer que tenga menos enfermedades y se pille menos bichos, como digo yo, o sea, que tenga más defensas. Gran cantidad de anticuerpos. Fomenta el vínculo entre mamá y bebé. No es lo mismo que se dé el biberón a que se dé el pecho. Eso es una realidad y es así. Ahora, que vaya a tener problemas el día de mañana el bebé porque no ha tomado el pecho, tampoco. El piel con piel y la lactancia materna fomentan muchísimo el vínculo entre mamá y bebé. Por lo tanto, los que den el biberón deberían de intentar seguir haciendo el piel con piel, poniéndose en posiciones más parecidas a la lactancia materna, a dárselo así en un sofá directamente enchufándole el biberón, ¿no? Pues el pecho son muchísimos ratos que pasa la mamá con el bebé, de hecho, por eso es tan esclava la lactancia materna, porque son muchas veces, y depende solamente de la mamá, o sea, la mamá tiene que irse siempre con su bebé a todos sitios porque es su alimento, no se pueden separar. Y esto genera un vínculo tremendo, o sea, se pueden pasar horas y horas mirándose el uno al otro mientras está comiendo el bebé y fomenta mucho el vínculo. Y protege de la muerte súbita, pues entre otras cosas, también por los nutrientes que tiene la leche materna. Vamos a ver qué diferentes posturas se puede dar el pecho. Pues la posición de lactancia biológica es tumbada y es la que se suele hacer nada más parir, ¿de acuerdo? Pues porque está el suelo pélvico, o si ha sido una cesárea, está todo eso ahí un poco y la mamá está cansada, pues tumbada boca arriba, el bebé está o bien un poquito a un lado o tumbado encima y así es como toma el pecho. Otra postura es tumbadita de lado. De lado el bebé pues está muy cómodo y la mamá también, y esta es una postura muy típica de las tomas nocturnas cuando se está en la cama, porque permite no que la madre continúe durmiendo, porque eso sería peligroso, pero sí que continúe relajada sin perder esa posición ahí en la cama a gustito, y el bebé igual, que si se ha despertado un ratito para comer, continúe durmiendo sin perder la postura en una posición a gusto. ¿De acuerdo? También puede ser muy buena después de una cesárea, porque así el bebé no toca la cicatriz. Posición de cuna, esta es pues un clásico, ¿no?, de postura, esta es la que más se va a utilizar, y también la de cuna invertida, que va a ser pues en lugar de, me coloco yo aquí, esta sería la de cuna, y la de cuna invertida es si quieres tener el brazo del pecho que estás dando libre, ¿de acuerdo? Pues está lo importante. Siempre habrá que vigilar, en otro vídeo te cuento, la postura que tiene que tener el bebé para un correcto amamantamiento, con la columna vertical recta, con la boca grande, ¿de acuerdo? Sin ningún giro ahí de las cervicales y tratando de que esté siempre en contacto la barriguita del bebé con la barriguita de la mamá, ¿de acuerdo?
pues aquí esta postura se va a utilizar mucho, importante que la mamá esté cómoda, que no eleve los hombros, que no esté aquí así, porque son muchísimas horas las que se va a pasar dando el pecho y la espalda acaba sufriendo, ¿de acuerdo? Entonces intentando tener la espalda apoyada, un cojín de lactancia debajo del codo, que los hombros estén relajados y a pesar de que sea casi imposible, no estar todo el tiempo mirando al bebé, porque da dolor cervical, ¿vale? El estar todo el rato hacia abajo, pues duelen las cervicales. Por lo tanto, de vez en cuando mirar hacia adelante, ¿vale? Para que no provoque mucho dolor cervical. Seguimos con más posturas. A ver, que como me he levantado, ahí. Esta es la de cuna invertida que te decía, que cambias el brazo y tienes el del pecho libre, el brazo del pecho. En koalita, en koala normalmente no se hace tan chiquitín como en la foto, se hace un poquito más adelante, cuando ya son mayores y tienen un poquito más de control de cabeza y tronco, se pone así recto y se le puede dar. Esto muchas veces así lo dan las que portean, especialmente con fular, ¿de acuerdo? Pues se sacan el pecho y directamente pues se lo ponen. Posición de rugby. La posición de rugby es con el bebé hacia un lado. Esta se suele usar cuando hay alguna mastitis, alguna obstrucción, que hace falta poner la boquita más cerca de la zona de la obstrucción y que la posición de cuna no sirve porque la obstrucción está más hacia afuera. Pues esta posición se suele usar ahí. O bien cuando son gemelares, que se pone uno a cada lado, ¿vale? Y así no se cruzan en medio los cuerpos de los bebés. Para esas campeonas que dan el pecho de forma a gemelos, a los dos a la vez. Y luego está la posición de loba romana, que esta se suele hacer solamente cuando hay alguna obstrucción o si el bebé de golpe se pone a llorar y la madre pues se saca el pecho y ¡hala! Toma pecho. Y se lo saca de golpe, porque es bastante cansada para la madre estar en cuadrupedia, en cuatro patas, dándole el pecho. Pero bueno, en momentos de obstrucción, de mucha leche o, ya te digo, de alguna urgencia, pues se puede sacar el pecho y dárselo. ¿De acuerdo? Entonces, los beneficios y las posturas son estas. Dar el pecho es una maravilla, aunque sea muy esclavo, yo siempre animo porque es la mejor manera de recuperarse la mamá, el útero va mucho más rápido a su sitio, de perder peso. Alrededor de 1.500 calorías se pierden generando leche al día sin que la mamá se mueva, sin que haga ejercicio, ya quema 1.500 calorías solamente dando el pecho. Es lo mejor para el bebé, para su desarrollo neurológico, su desarrollo motor, su desarrollo inmunológico, etcétera. O sea, es lo mejor que puede haber. Para el vínculo también. Y bueno, es una experiencia muy bonita una vez que se asienta y se pasa ese esfuerzo inicial, que es horas sin dormir, el que sea tan esclavo que no te puedas separar de él y demás. Todo lo positivo es lo bonito que es ver a tu bebé crecer gracias a ti, a algo que generas tú y toda esa cantidad de ratos que pasáis que son únicos de mamá y bebé juntos. Espero haberte animado un poco, que te haya solucionado alguna que otra duda y nos vemos en otros vídeos de mamás y bebés en Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.